Bueno, yo creo que ya es hora de que me vaya. Tampoco puedo pasar aquí tanto tiempo con el doctor, ¿verdad? Espero que de veras me visites en casa de Alejandro, porque no sabes lo aburrida que estoy. Adiós. ¿Qué haces aquí? No vine a buscarte a ti, Ruby. ¿Entonces? Te dije que iba a demostrarles a todos que estabas mintiendo y lo voy a hacer. ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas hacerlo? Ese es mi problema. El caso es que ya sé que tú perdiste a tu hijo días antes de nuestra discusión. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? Cuando según tú yo te aventé, ese hijo ya no existía. Lo perdiste cuando te golpeó un coche por evitar que atropellaran a tu sobrina. Eso nadie te lo va a creer. Ya verás que sí. Porque ahorita mismo vamos a ir con Alejandro a contarle la verdad. ¡Suéltame! ¡Estás loco! Eso es lo que tú quisieras para seguir sosteniendo esta mentira. Pero yo no lo voy a permitir. ¡Héctor! ¡Héctor, qué haces! ¡Héctor, detente! ¡Héctor, espera! ¡Héctor! ¿Cómo te sentiste en la cirugía? La verdad, me doy cuenta que esto es lo mío. Entonces no dejes pasar más tiempo. En cuanto abran las inscripciones, yo me encargo de que retomes tus estudios. Permíteme. Sí. Alejandro, soy yo. Papá, ¿qué pasa? Héctor encontró a Rubí. Y solo alcancé a ver que se la llevó a la fuerza. No sé cómo supo dónde encontrarnos. A lo mejor nos estaba vigilando y nos siguió al hospital y aprovechó que Rubí entró sola a consulta. Tenemos que hacer algo. ¿Viste a dónde se la llevó? Intenté alcanzarlos y lo último que vi fue que se la llevó en su coche a toda velocidad. Papá, avísale a la policía. Llama también a don Genaro y a doña Elisa para ver si ellos tienen alguna idea de a dónde pudo habérsela llevado. Pídele todos los datos del carro de Héctor, el número de placas, ya sabes, papá. Sí, está bien. ¿Y tú qué vas a hacer? Salgo de inmediato a casa de Héctor. Si no están ahí, voy al hotel o a donde sea hasta encontrarlos. Alejandro, hijo, ya es suficiente con las locuras de Héctor como para que tú también cometas otra. Por favor, si los encuentras, contrólate. Adiós, papá. ¿Qué pasa, Alejandro? Héctor se llevó a Rubí a la fuerza. Nunca pensé que fueras tan cruel, tan perversa como para inventar que por mi culpa perdiste a tu hijo. Pero tarde o temprano todo se paga en esta vida. No vas a poder probar lo que dices. Haz tu vida y déjame en paz. No, tú no te vas a ninguna parte. ¡Suéltame, estúpido! ¡Rubí! Porque donde vayas te voy a encontrar. Te voy a obligar a decir toda la verdad. ¡Suéltame! Tú destrozaste mi vida. La felicidad que pude haber tenido con Maribel. Mi amistad con Alejandro. Y yo fui un imbécil que siempre estuve cegado por tu amor. Pisoteaste mi orgullo. Me lastimaste y aguanté todo. ¿Todo y para qué? Para lograr que un día me amaras. ¿Y por qué crees que te escogí a ti? Porque sabía que podía manejarte como me diera la gana. Porque nunca has sido más que un pobre imbécil con dinero. Te aprovechaste de que te amaba tanto. Hubiera dado mi vida por ti. Yo solo quería hacerte feliz. Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado todo tu dinero y me hubieras dejado en paz. ¿Tú crees que yo podría respetar a un hombre que deja plantada en el altar a otra? ¿Que es capaz de traicionar a su mejor amigo? Todo lo hice por ti. Eres un mediocre que se conformó con las migajas de aprecio que yo le daba, mientras que por otro lado disfrutaba del amor y la pasión de un verdadero hombre. ¡Cállate, estúpido! Por fin te veo tal y como eres. Y me repugnas. Eres una basura. No, Héctor. Estás muy equivocado. Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y mi carácter. Y cualquier hombre, escúchalo bien, cualquier hombre daría su vida por mí. Y si no me crees, mírate. Mira hasta dónde fuiste capaz de llegar por mí. Das asco, Rubí. Nunca vas a poder ser feliz, nunca. Porque ya ni siquiera tienes el amor de Alejandro. Él ama a Maribel. Y lo único que él siente por ti es lástima. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! Por eso te duele tanto que yo te lo diga. Y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste, te va a despreciar tanto como yo. Porque te voy a desenmascarar ante él. ¡Vamos! ¡Tú no me llevas a ningún lado! Voy a hacer que te arrepientas de todo el mal que has hecho. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. No solo contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo cómo puedo manejar a la gente a mi antojo? Y digas lo que digas, nadie te va a creer.
Yo te voy a desenmascarar delante de todos. Y con el primero que vamos a ir es con Alejandro para que de una vez te conozca tal y como eres. Dígame, señor, ¿qué se le ofrece? Vengo a buscar a Héctor. El señor no está. Voy a cerciorar. Oiga, señor. Miren, mamá, un borracho. Ay, hija, vámonos, puede ser peligroso. ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? Ay, estoy algo mareado. Venga, siéntese aquí tantito. ¿Está mi hijo? No, pero qué bueno que vino, porque el señor ese que estuvo ayer aquí anda como loco buscando al arquitecto por toda la casa. ¿Qué pasó? Genaro, Héctor no está aquí. ¿Qué va a suceder? Alejandro anda buscando a Héctor. Si lo encuentra es capaz de matarlo. Tranquila. Dígamelo. Tranquilízate. Nosotros tampoco lo sabemos, pero entre todos lo vamos a buscar. Si Héctor le hace algo a Rubí, esta vez no respondo. Alejandro, esa no es la manera. Con de Héctor no hay solucionar- otra forma de hacer las cosas. ¿Es eso? ¿O tú también estás perdiendo la cabeza por el amor que sigues sintiendo por esa mujer? No se trata de si la amo o no. La vida de Rubí está en peligro. Alejandro, por favor. Por favor, no le vayas a hacer nada a Héctor. Genaro, deténlo, por favor. Mire, cómase ese dulcecito para que se le pase el mareo. Rubí, tengo que irme. Oiga, no, usted todavía no está bien. Espere un poco. Ya me siento mejor. Gracias. Ojalá que esta campaña logre muchas donaciones. ¿Y cómo no van a donar viendo esos ojos tan bonitos? ¡Ay, Paco! ¿No te quieres llevar un póster? No, ¿para qué? La verdad es que el trabajo que yo hacía aquí me gusta mucho, porque apoyamos a la gente que lo necesita. Yo no hubiera querido que renunciaras. Tú sabes que fue por una razón personal. Pero tal vez en algún momento me anime y regreso. ¿Cómo? Yo te quiero, amiga. Vete, Pepe. Hola. Hola, Ingrid. ¿Qué haces aquí? Ingrid se quedó en tu lugar. ¡Marco! ¿Dónde está Alejandro? ¿Estás bien? Me escapé de Héctor, está como loco, me quería matar. Sí, nos enteramos. Alejandro fue a buscarnos. Tengo mucho miedo, Marco, por favor. Tranquilízate, que estás seguro. No, en ningún lugar estoy segura. Héctor va a terminar por matarme. Todos van a ver la prueba de que Rubí perdió a su hijo desde antes. Y no se va a salir con la suya. No lo voy a permitir. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!